Buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo, integrado por Givesly Pardo, Gislaini Pérez, Suani Bagda y mi persona, Yanis Villaverde, el día de hoy tenemos el agrado de presentar nuestro tema, la prescripción. Vamos a empezar. El libro de Narciso Garay nos habla de la prescripción. En su noción general nos indica que, según Enóceros, la prescripción es el nacimiento, terminación o desvirtuación de un derecho en virtud de su ejercicio continuado o de su ejercicio no continuado. Y en el Código Civil, en el artículo 1668, nos habla de dos tipos de prescripción. Habla de la prescripción adquisitiva y de la prescripción extintiva. Vamos a hablar un poco más sobre ella. ¿Qué extingue la prescripción? Para muchos extingue el derecho del acreedor, para otros la acción. Pero el artículo 1670 del Código Civil es claro y menciona que extingue el derecho y la acción. Y esto incluye a todo tipo de persona e incluso a las personas jurídicas. Tiene dos excepciones. Aquellas personas que no puedan administrar o estén incapacitadas para administrar sus propios bienes, para poder reclamarle a su administrador, y a las tierras y propiedades oficiales, autónomas o semiautónomas del Estado. ¿Tenían conocimiento ustedes de la necesidad de alegar la prescripción? No, pues aquí se los explico. La necesidad de alegar la prescripción es una regla general de la prescripción y un derecho fundamental para poder sacar provecho de esta, sea adquisitiva o extintiva, es de menester poder alegarla. Esta no puede ser declarada de oficio, es decir, que quien pretenda beneficiarse de la prescripción debe alegarla, ya sea por vía de acción o de excepción. En el caso en el cual el demandante pretenda reclamar un derecho que ya ha prescrito, el demandado debe alegar que ese derecho ya ha prescrito. En este pequeño caso pudimos ver cómo se utilizó la necesidad de alegar la prescripción. Como segunda regla general e importante de la prescripción está la renunciabilidad de la prescripción. Cabe mencionar un dato importante, en el cual se nos indica que la renunciabilidad de la prescripción es irrenunciable anticipadamente, ya que esta es de orden público. Quiere decir que una vez se haya cumplido el plazo, se puede renunciar. En nuestro artículo 1676 se nos dice así, que los acreedores y cualquier otra persona interesada en hacer valer la prescripción puede utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor propietario. Es decir, que la renuncia es un acto consensual que se puede realizar de forma expresa o tácita, como bien lo he mencionado en nuestro Código Civil. Ya hemos hablado sobre las reglas generales de la prescripción. Ahora estaré mencionando algunos elementos de la prescripción. Como primer punto, hay que tener en cuenta y conocer que la prescripción no se aplica ni se ejerce en el momento en el cual las dos partes quieran, sino que para esto existe un transcurso del tiempo señalado por la ley, y este transcurso del tiempo señalado por la ley se nos menciona en nuestro Código Civil en el artículo 1698, el cual dice que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. Ahora, un ejemplo claro de ello es las acciones propietarias llamadas acciones reales. Prescriben por no ejercerse por un lapso de 6 años si lo que se reclama se trata de un bien mueble. Pero si se trata de un bien inmueble, será de 15 años. Esto se menciona en los artículos 1699 y 1700 de nuestro Código Civil. Como segundo elemento tenemos el silencio de las partes jurídicas. Esto se puede definir como la inactividad de los sujetos pasivos y activos de la obligación. También la podemos conocer como la abstención de realizar actos o conductas que permitan interferir en la voluntad. ¿Sabían que existe un transcurso de tiempo para la prescripción de las acciones civiles? Pues sí, como escucharon. La extensión del tiempo para la prescripción de las acciones civiles es muy importante, pero hay que saber diferenciarlas porque esto puede variar según la naturaleza de cada uno. Ok, es muy importante aprender a diferenciarlas. Por eso vamos a estar viendo la acción propietaria y la acción de obligación.
La acción propietaria, también conocida como la acción real, es aquella que se encarga de conseguir una cosa que otro posee. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. El módulo de Narciso Garay nos dice que las acciones reales prescriben por no ejercerse en un lapso de tiempo. 15 años si lo que se reclama es un bien inmueble y 6 años si lo que se reclama es un bien mueble. Vamos a dar un pequeño ejemplo para que entremos en contexto. Tenemos a Antonio, que él tiene una propiedad abandonada hace 10 años, y tenemos a una familia que llega a esta propiedad sabiendo que no es de ella, pero con la intención de adueñarse de esta propiedad y empiezan a construir una casa de 2 pisos. Pasan 10 años más y Antonio se da cuenta de que hay una familia que está viviendo en su propiedad, pero ya pasaron 20 años y nuestro Código Civil dice que la prescripción para las acciones reales de bienes inmuebles es de 15 años. Ahora vamos con las acciones de obligación, también conocidas como las acciones personales, las cuales tienen como objetivo el cumplimiento de las obligaciones. Es importante mencionar de las acciones personales el artículo 1701 del Código Civil, que dice lo siguiente: prescriben en 7 años las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción. Ok, vamos a dar un pequeño ejemplo. Tenemos a Ana y a Derek. Derek no cumple con una de las cláusulas del contrato de alquiler que tiene con Ana, que era la siguiente: no hacerle remodelaciones al apartamento. Derek hizo una gran remodelación en el apartamento, cambió desde mesas, cambió desde la construcción del baño y el diseño de unos cuartos. Esto le va a traer muchos problemas a Ana. Ana, como la parte perjudicada, puede presentar una acción por incumplimiento de contrato para buscar una solución al problema que Derek le ha causado a Ana y que él pague por los problemas que ha causado. Pero, ¿qué pasa cuando el poseedor no dueño de la cosa reclamada se convierte en dueño por prescripción en menos tiempo? Sí puede pasar y el Código Civil nos lo dice en el artículo 1692 y 1694. ¿Pero qué nos dicen estos artículos? Vamos a verlo. El artículo 1692 nos dice lo siguiente: el dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de 3 años con buena fe. Y el artículo 1694 nos dice lo siguiente: el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante 10 años entre presentes y 20 entre ausentes con buena fe y justo título. Vamos con un pequeño ejemplo. Tenemos a Miguel, que él construyó su casa hace 25 años en su terreno que él compró, pero una gran parte de su porche está construido en una propiedad que no es de él. Pero esta casa de Miguel ya tiene 25 años y nadie en esta cantidad de tiempo ha puesto una queja o se ha acercado a Miguel ni el dueño del terreno. Por lo que esto, por la cantidad de años que han pasado, pasa a ser propiedad de Miguel de buena fe. Bien, ahora nos preguntamos cómo es que se computa el plazo, Yvesli. Este se empieza a calcular todos los días del plazo, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Poder Ejecutivo o en las decisiones de los tribunales de justicia. Se entenderá que han de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo. Ahora, en la relación de cómputo del tiempo hay que tener presente lo siguiente. 1. Que en materia de prescripción extintiva no se hace diferencia el cómputo entre las personas que están ausentes del país y las que no lo están. Sin embargo, en la materia de prescripción adquisitiva sí se hace diferencia. 2. Que las partes contratantes pueden, en virtud de pacto, disponer otras maneras de computar el plazo de la prescripción, pero en ningún caso las maneras de computar que pacten las partes podrán dar un resultado o ampliar el plazo en que la ley lo señala. Esto quiere decir que pueden pactar entre las partes, pero siempre bajo las restricciones que les había puesto la ley.
¿Qué es el silencio de la relación jurídica? Bueno, esta es la inactividad de los sujetos de la obligación. Si una parte tiene un derecho o una acción pero no la ejerce durante un periodo de tiempo establecido por la ley, es posible que ésta prescriba o que se considere que el sujeto ha renunciado a ese derecho. El simple hecho de no ejercer un derecho o una acción durante un periodo de tiempo establecido por la ley puede llevar a la prescripción. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda y el acreedor no inicia una acción legal para cobrar la deuda dentro del plazo establecido, este puede prescribir por el mero paso del tiempo y el acreedor puede perder su derecho a recuperar esa deuda. Interrupción de la prescripción. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción? Artículo 1171. Cuando el acreedor ejerce su acción ante los tribunales o reclama extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación al deudor y cuando el deudor reconoce en cualquier forma la deuda que tiene con el acreedor, se entiende en estos casos que la prescripción se interrumpe. Artículo 1711. Cuando el acreedor ejerce su acción ante los tribunales o reclama extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación al deudor y cuando el deudor reconoce en cualquier forma la deuda que tiene con el acreedor, se entiende en estos casos que la prescripción se interrumpe. Artículo 1712 encontramos tres características sobre las obligaciones solidarias y mancomunadas. La primera es que en la interrupción de acciones que se producen las obligaciones solidarias aprovecha a todos los acreedores y perjudica a todos los deudores. La segunda es que la interrupción que se produce con respecto a un heredero del deudor afecta a todos los herederos en toda clase de obligaciones solidarias o de otra naturaleza. Y la tercera es que en las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no reclame de uno de los deudores más que la parte que le corresponde, no se interrumpe por ello la prescripción respecto a los otros codeudores. En el artículo 1713 vemos que en las obligaciones con garantía de fianza, la interrupción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda surte efecto también contra el fiador, pero que este no le afecta la interrupción producida por reclamación extrajudicial del acreedor o por reconocimiento privado de la deuda hecha por el deudor. Como consecuencia de la interrupción, se borra o pierde todo el tiempo útil para prescribir transcurrido hasta el momento de la interrupción. Al cesar la causa de la interrupción, comenzará a contarse el tiempo nuevamente. Hablemos sobre la prescripción extintiva o liberatoria, como también lo conoce la doctrina. Este en el libro del Dr. Alexander Valencia, Manual de Obligación, volumen número 2, nos habla sobre esto y dice que se produce por la inacción del acreedor por el plazo establecido por cada legislación y que conforme a la naturaleza de la obligación de la cual se trate, lo que hace esta es privar al acreedor del derecho de exigir judicialmente al deudor el cumplimiento de esta obligación. Pero hay algo muy importante y es que dice que esto no extingue la obligación, sino que la convierte en una obligación natural. Eso quiere decir que si el deudor voluntariamente paga, miren, si voluntariamente el deudor paga, no puede reclamar la devolución alegando de que esta fue sin causa alguna. De contrario, inmediatamente al convertirse en una obligación natural existiendo una deuda o un acuerdo, el pago se hace legítimo y no se puede aceptar la devolución. Y ahora vamos con las reglas comunes de la prescripción extintiva. Y dentro de estas reglas se encuentran los plazos de la prescripción. La legislación ha establecido plazos para que se dé la prescripción extintiva de acuerdo a la naturaleza del asunto. Vamos a ver cómo está dividida. Hablemos sobre las reglas comunes a la prescripción extintiva. Según el artículo 1699, los bienes muebles prescriben a los 6 años. Las acciones reales para los bienes inmuebles prescriben a los 15 años según el artículo 1700 del Código Civil. Según el artículo 1701 del Código Civil, las acciones personales como indemnización prescriben a los 7 años. La acción de pagar pensión alimenticia y satisfacer el precio de arrendamiento, según el artículo 1704, tiene una prescripción de 5 años. El cumplimiento de pagos de abogados, peritos, intérpretes y demás tiene una prescripción de 2 años, según el artículo 1705. Para reclamar indemnización por calumnia e injuria, según el artículo 1706, prescribe en 1 año. Otra de las reglas comunes de la prescripción extintiva son las reglas sobre las acciones
accesorias, y en el artículo 1702 del Código Civil dice: las acciones accesorias prescriben junto con las principales. Otra de las reglas comunes de la prescripción extintiva se encuentra en el artículo 1707 del Código Civil, que habla sobre el comienzo de la prescripción e indica, resumido, lo siguiente: el tiempo para la prescripción de toda clase de acción se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. Es una prescripción que tiene una particularidad, ya que una vez cumplida debe ser alegada por el interesado para que se pueda reconocer, ya que no es una acción que opera de oficio. La prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva se puede dar por dos casos. En el caso de los bienes muebles, se prescribe por la posesión no interrumpida de 3 años con buena fe. También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la posesión no interrumpida de 6 años sin necesidad de ninguna otra condición. Recordar que las cosas muebles hurtadas o robadas no pueden ser prescritas por las que los hurtaron o robaron. En el caso de los bienes inmuebles, cuando la prescripción sea ordinaria, el dominio de otros derechos sobre los bienes inmuebles se prescribe por la posesión durante 10 años entre personas presentes y 20 años entre ausentes. Recordar que en la ordinaria se requiere que el poseedor tenga buena fe y justo título. En caso de la prescripción extraordinaria de los bienes inmuebles, se prescribe el dominio y otros derechos reales sobre bienes inmuebles por posesión no interrumpida de 15 años. En este caso no es necesario que el poseedor tenga un justo título. Nuestro demandante Arturo Bonilla y a los demandados Stephanie S.A. y Ángel Caballero. Arturo interpuso esta demanda porque los demandados adquirieron obligaciones pecuniarias con él, adeudando hasta la fecha la suma de $351,000. Los demandados hasta el momento no habían cancelado las sumas adeudadas con el demandante, pese a las ingentes gestiones de cobro efectuadas por este. Los deudores demandados han hecho caso omiso a las gestiones de cobro y requerimiento de pago. Arturo no sabía qué hacer. Al momento de presentar las pruebas de Arturo y su abogado, se dieron cuenta de que siempre estuvieron pendientes del proceso y del caso. La sentencia final fue la siguiente: la jueza aceptó la demanda y condenó a los demandados a pagar el dinero, ya que ellos no negaron en ningún momento que siempre hicieron caso omiso a los avisos de Antonio para el pago.